¿Cómo están? Bien, aquí preparando lo que va a ser la narración de un cuento de fútbol, hay que decirlo, copiando al maestro, o mejor dicho, aprendiendo al maestro Alejandro Apo, que llevó los cuentos de fútbol a la radio. A través de su narración conocimos muchos cuentos y autores, como Galeano, como Soriano, como Dolina, como Fontana Rosa, como Sacheri, en fin, muchos escritores de cuentos de fútbol. Y la radio, que es compañía, está muy bueno darle un espacio a la literatura futbolera. Como dice Alejandro Apo, nosotros los futboleros nos insertamos en la cultura popular a través del fútbol. Porque no solamente hablamos de fútbol, sino que también cuando nos juntamos empezamos a reflexionar también sobre los temas que ocurren en la realidad. Pero ahora vamos a lo nuestro a través de FM Roteco, la 91.9 MHz, también la web fmroteco.com.ar, el Facebook en vivo, Roteco FM espacio OK, y el canal de YouTube, que es FM Roteco General Rodríguez. Estamos haciendo radio desde casa en este contexto de COVID-19, de coronavirus que trae como consecuencia la cuarentena. La radio es compañía. Entonces vamos a adentrarnos en el cuento, en este caso el cuento de fútbol que se llama El Loco Cansino, de Roberto Fontana Rosa. Y comienza de esta manera. Para que usted tenga una idea de qué tipo de futbolista era ese muchacho, le cuento que jugaba llorando. Pero no le digo llorando porque protestaba o porque se la pasaba quejándose a los árbitros o esas cosas que nos han dado a los argentinos la fama de llorones. No. El Loco Cansino lloraba en serio, con lágrimas desconsoladamente mientras llevaba la pelota. Yo lo he visto. Parece algo digno de risa, pero créame que era una cosa bastante impresionante. ¿Cómo decirle? Angustiante. Cansino entraba a la cancha muy serio, no sé si concentrado o qué, pero usted lo veía serio, el ceño fruncido, con la vista perdida sobre el césped. Parecía que no se fijaba ni en los adversarios, ni en la gente que había ido a la cancha. Y le aseguro que por ese entonces iba muchísima gente a la cancha de Esparta, muchísima, porque tenía un equipazo. Jugaban el gringo Talamonte, el negro Oroño, Sebastián Trapo, que era después fue a Racing, la Garza Olmedo, que era el arquero, y otros más que ahora escapan a mi memoria, pero que ya me voy a acordar. Pero la figura era Cansino, sin duda alguna, el Loco Cansino. Y mientras el partido iba bien, digamos, mientras no fueran perdiendo, Cansino se mostraba normal, calmo, tranquilo, jugaba ahí, en su punta, participaba poco del juego. La pedía de vez en cuando, al estilo de los viejos punteros derechos, que no se movían de al lado de la raya. Hasta daba la impresión de ser un poco frío, de no interesarle demasiado el partido. Pero si los rivales hacían un gol, se ponía en ventaja, ahí Cansino se ponía a llorar. No le voy a decir que se ponía a llorar de golpe, de repente, pero era una cosa como que entraba a hacer pucheros, a aspirar aire, a fruncir la cara, y ya la gente empezaba a prestarle más atención a él que al partido, porque sabía que Cansino se iba a largar a llorar. Era una cosa bastante dramática, permítame que le diga, bastante dramática. Aguante Cansino, no es nada, loco, ya van a empatar, no llores, lo alentaban desde la tribuna, porque a la gente le daba no sé qué verlo así, tan sentido, pero se largaba a llorar nomás. Como los chicos, y le cuento que Cansino cuando pasó por Esparta ya andaba cerca de los 30, debía ser un muchacho de 28, 29 años. Le juro entonces, ya perdiendo 1-0, se venía para el medio, era como que no podía esperar a que la pelota le llegase a la punta, se venía para el medio y empezaba a conducir el juego, pero no dejaba de llorar, desconsoladamente lloraba, daba pena verlo, pobre muchacho. Era algo desgarrador, mirarlo correr con la pelota, levantando la cabeza para localizar a sus compañeros, saltando sobre las barridas de los rivales y llorando a moco tendido, la boca abierta, colorado por el esfuerzo, las venas del cuello hinchadas a punto de reventar. Lo notable es que los árbitros no sabían cómo tratarlo,
No hay en el reglamento ninguna regla que estipule que un jugador no puede jugar llorando, que no puede insultar. Sí, está contemplado, o gritarle al referí, bueno, vaya y pase, o como ahora que no está permitido seguir si un jugador está sangrando, pero nunca el reglamento dijo algo sobre un jugador que llorara, lo dejaban entonces lo dejaban. Me acuerdo que hubo un árbitro muy grandote, el inglés Mackinson, que la primera vez que lo vio así trató de consolarlo porque él mismo, Mackinson, ya tenía los ojos enrojecidos, vidriosos. ¿Vio usted que hay gente que cuando ve llorar a otra persona, llora también? Paró el partido y le habló, agarrándolo de un hombro paternalmente. Pero no hubo caso. Cancino se contuvo un momento, tratando de aspirar hondo para cortar los sollozos. Apenas reanudando el juego, empezó de nuevo a pucherear y enseguida volvió el llanto. ¿Se imagina que a la hinchada de Esparta la cosa mucho no le gustaba porque era motivo de la risa de las otras hinchadas? De las risas y de las cargadas. Si hasta llegaron a decirles los llorones a la hinchada de Esparta por causa de Cancino. Por otra parte, en esos momentos era cuando Cancino, desesperado por el resultado adverso, podía conseguir los milagros más conmovedores futbolísticamente hablando. Era ahí cuando se hacía dueño de la pelota y podía dar vuelta a un resultado con una facilidad asombrosa. Gambeteaba de a 4, de a 5 rivales, hacía jugadas que yo, después, no he visto hacerle a nadie. Podía dar vuelta a un partido él solo, aunque fuera perdiendo por 3 o 4-0. Después, cuando Esparta lograba empatar, Cancino ya se le calmaba, casi ni gritaba el gol. Le digo, se abrazaba con sus compañeros, eso sí, y se limpiaba los ojos con la manga de la camiseta, o con un pañuelo mugriento que siempre llevaba en la media. En ocasiones los mismos árbitros le alcanzaban un pañuelo y en una oportunidad lo vi secarse los ojos con el banderín del córner, luego de lanzar un centro que determinó la paridad en el marcador. Escaso nivel de resistencia ante la adversidad. Así me lo definió el doctor Suárez, una vez que le pregunté preocupado por el caso de Cancino, porque indudablemente, como periodista deportivo del matutino Democracia, el caso me interesaba. Consulté a Suárez, asimismo y ya en otro orden de cosas, si había alguna condición física, alguna anomalía incluso, que generara esa capacidad que Cancino tenía para la gambeta. A veces se presenta una distorsión congénita. Recuerdo perfectamente que me dijo el doctor Suárez, médico de Esparta, que genera una apreciable diferencia entre un hemisferio del cerebro y el otro, lo que produce en el paciente una distinta captación del tiempo y el espacio. Esto, en algunos casos, motiva una distinta relación en el equilibrio, y es por eso que Cancino puede intentar algunas cabriolas o recuperar la vertical en una forma totalmente imposible para el resto de los mortales. Alguna explicación de ese tipo debía de haber, porque era insólito lo que hacía este muchacho en la cancha. La ley de gravedad no parecía existir para él, y a veces uno sospechaba que tenía un radar de esos que tienen los murciélagos, dada su capacidad para no chocar contra los objetos sólidos. Pasaba entre una multitud de piernas zigzagueando, sin tocarlas, cambiando el ángulo de su carrera a medida que lo iban bloqueando, modificando incluso su volumen corpóreo, como si fuese líquido, como si fuese de mercurio, en procura de evitar los choques. Era, por supuesto, imprevisible, y por eso le decían al loco. Podía arrancar de pronto hacia su propio arco, como si hubiese perdido el sentido de la orientación, como esas tortugas que ante explosiones atómicas han perdido la brújula genética que les indica dónde se encuentra el mar. O, de repente, llegaba hasta la línea de fondo y echaba el centro hacia el lado de afuera de la cancha, estrellándolo contra el alambrado, para no contar las veces en que de repente se iba de la cancha, murmurando cosas, hablando solo, hasta meterse en el túnel. Nadie se animaba a decirle nada, porque, por sobre todas las cosas, Cancino era muy manso, muy buen muchacho, muy dócil. Le digo esto porque un par de veces yo fui a hacerle alguna entrevista a los entrenamientos y me atendió con mucha cordialidad, pero eso era cierto.
se le notaba que no era un muchacho muy normal. O digamos, yo ya comencé a percibir que en él se estaba desencadenando lo que después terminó como terminó. La primera vez que le hice un reportaje fue acá en el centro, en el Hotel Italia, donde él paraba. Recuerdo que nos sentamos a tomar un café y me esquivaba la mirada. Otro detalle que recuerdo perfectamente porque me impresionó mucho fue que transpiraba muchísimo y era pleno invierno. Yo le hice una pregunta y no me contestó nada. Bien, y vamos a avanzar un poquito en el cuento, que está buenísimo. Vamos a la parte final, para tener, por supuesto, eh, el tiempo radial, pero lo recomiendo, El Loco Cansino de Fontana Rosa. Está muy bueno. Vamos a la parte final. Avanzamos. Se le tiraron encima los enfermeros, esto en un partido, ¿no? Los policías y hasta el presidente mismo para contenerlo. Después la prensa desinformada acusó a la policía de parcialidad, manifiesta por unirse en el festejo. Lo cierto es que en el remolino de gente lo agarraron a Cansino entre muchos y se lo llevaron para el túnel. El partido no pudo reanudarse. Había mucha gente dentro de la cancha y en realidad faltaban nada más que 2 minutos. Entre la algarabía de la hinchada, yo escuché las sirenas de la ambulancia y de la policía alejándose. Fue la última vez que pude ver a Cansino. El club notificó luego que lo habían vendido a Montevideo. Hubo un trascendido de que se había retirado del fútbol, pero lo cierto es que nadie supo nada más de él. Quedó como un héroe, eso sí, vaya usted y pregunte a los viejos hinchas de Esparta por el Loco Cansino, y todos se van a llenar la boca de elogios, hablándole de él. Yo estuve tentado un par de veces de irme para Oliveros, porque tenía la sospecha de que lo habían vuelto a encerrar allí. Pero vio cómo son estas cosas. Va pasando el tiempo, uno se ocupa de otras cosas y al final no va nunca, pero qué buen derecho, que era el loco, qué buen derecho. De Roberto Fontana Rosa, El Loco Cansino. Por supuesto que avanzamos bastante en el cuento por tiempos radiales, pero se lo recomiendo, ¿eh? Cuento de fútbol, El Loco Cansino, por Roberto Fontana Rosa, aquí trayendo del gran Alejandro Apo los cuentos para la radio.